Antes de que Ridley Scott hiciera el tipo de cine que hace hoy en día, como lo de los changos raros, tenía una filmografía muy buena. Y en 1982 hizo la que yo creo que es su mejor película. Blade Runner. He's running on the edge of the future. He's running out of time. Harrison Ford. Blade Runner. Rated R. Now playing at a theater near you. Fue vendida como una peli de ciencia ficción en el que es un futuro sin moral y la inteligencia artificial no solamente alcanzó, sino que superó al ser humano. Este último que hizo en respuesta a la misma que ha aplicado siempre, erradicar aquello que no puede controlar. Algo triste es darnos cuenta que el futuro tan lejano y distópico de estos personajes poco a poco se ha vuelto nuestro presente. Quiero que nos arranquemos luego hablando desde los personajes. Porque aparte de estar bien actuados, estar bien caracterizados, estar bien vestidos, bien dirigidos, tienen una carga filosófica que digo, qué impresionante cómo pueden adaptar ideas de ciertos pensadores y ciertas vanguardias en personajes de una cinta. Creo que eso es lo que más me gusta. Y a ver, yo no soy ningún filósofo o estudio algo por el estilo, simplemente soy un tipo que le gusta leer la filosofía. Entonces voy a tratar de abordarla con el mayor respeto posible hacia las obras originales, hacia los autores, hacia aquella gente que sí realmente se dedica a estudiar y entender la filosofía. Quiero sacarla como un recurso para compartir esta película y que puedan verla con otros ojos, ¿no? Pensarla de una forma diferente y puedan compartir lo que yo creo de ella. Quiero que empecemos a hablar de mi personaje favorito, que es Roy Batty. Él de algún modo entendió la vida sin tenerla. ¿Y por qué digo que no tiene vida? Porque es un replicante. Y todo es muy existencialista. Él es el más humano de los personajes, al menos en el punto de partida. Y eso lo abordaremos después cuando hablemos del personaje de Descartes, del punto de partida y el punto de finalización de todo esto. ¿Por qué digo que es el más humano? Es el más humano porque entendió la finitud de su existencia, sabe que tiene el tiempo en contra y aunque no busca revelarse ante Dios, que en este caso vendría siendo su creador. Hola, aquí Mariano Editor. Acabo de ver que jamás recordé el nombre y jamás lo dije en el video, pero yo me estaba refiriendo a Eldon Tyrell. Quiere extender su vida para poder encontrarle un motivo. Para lo siguiente que quiero hablar es de la escena, que siempre sale en los grupos de cine, cuando estás aprendiendo cine, las páginas y todo esto. En este caso, estuve releyendo El extranjero solamente para este análisis y estuve tomando bastantes notas para llegar a la conclusión que el monólogo en el techo es encabronadamente Camus. Teniendo aquí de frente el final de su vida, lo único que queda es afirmar lo vivido. No hay trascendencia y mucho menos sentido en esto que se vivió. Todo se va. Y quiero que se fijen un poco en esto de cómo es que él inició queriendo buscar un sentido, expandir su vida, encontrar un uso de lo que él es él. Pero el tiempo le ganó y lo consumió y ahora solamente queda aceptar que ya no hay nada. No va a haber nada. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Igual que lágrimas en la lluvia. Ahora pasemos al otro lado de la moneda, por Rick Deckard, interpretado por Harrison Ford. Es el clásico ermitaño detective que ya la vida no tiene sentido. Él ha matado antes, ha matado ahora, y seguirá matando y solo cumple órdenes, ya nada lo mueve. Es bien particular porque este personaje tiene mucho diálogo interno, unas líneas en voz en off, no son tan recurrentes, pero nos recuerdan mucho que antes de ser película, Blade Runner fue un libro. Y no se llamaba Blade Runner, se llamaba ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Hay un punto muy clave en el que este personaje deja de ser ese arquetipo clásico en el que nada tiene sentido y no va a haber trascendencia,
que es el encuentro con Rachel. Cuando conoce a Rachel, cambia muchas cosas. Él empieza a cuestionar su papel, empieza a cuestionar a sí mismo, a sus ideales. Chequen esto, porque mientras Roy vive este drama existencial desde el inicio, Deckard apenas viene a enfrentarlo. Me parece increíble este cambio de dialéctica que tienen los personajes, que uno empieza dudando, buscando respuestas, existencialismo, y termina en el techo diciendo que ya nada sirve, aceptando su muerte, que ya está aquí. Y por el otro lado, Deckard es al revés. Deckard empieza muerto por dentro, no, nada le importa, cómo se presenta, comiendo como un tipo ramen, todo le da igual. Y luego del encuentro con Rachel, busca más, busca vida, busca cambiar, tanto así que en el final se van juntos. Cuando entendí ese cambio, esa transición entre ellos, dije, tengo que hacer un video. Paremos un poco a hablar de la estética de Blade Runner. Por ponerle una etiqueta, creo que sería como un futuro analógico, y me pongo a pensar mucho en que ellos están en un futuro súper avanzado, las tecnologías son muchísimo mayores de las que nosotros podríamos comprender, pero el 82 no tiene tanto tiempo que pasó a hoy en día, 2026, y aún así, lo lejos que estuvieron de acertar lo que sería. Me llama mucho la atención los botones de las máquinas. Todas las máquinas tienen botones. Y yo veo mi celular y solo tiene 3. Muchas cosas que usamos con botones hoy en día ya se consideran obsoletas. O son un lujo, como lo pueden llegar a ser las Polaroid. Que la Polaroid es también bien interesante, porque para la trama es importante. Es un recurso muy importante para que la historia pueda seguir. Y hoy en día, ¿cuánta gente conocemos que tenga una Polaroid? Tenemos que imitarla con filtros en Instagram, porque al menos la mayoría de ustedes que me ven y yo, estudiantes universitarios, no nos alcanza para una Polaroid. Para agregar otro factor que también es muy importante dentro de la historia, son estos autos en los que se mueven. Creo que es una combinación bien creativa entre el bus lunar de 2001 y el auto del DeLorean de Volver al Futuro. Esa idea de la puerta que se abre hacia arriba, un montón de botones dentro, que sube y despega y se va. Eso por decir los objetos que se usan. Ahora sobre los lugares. Toda la secuencia de la batalla final en donde toma lugar y la presentación de la casa de JF me fascinan, me encantan. Creo que es de los lugares más inquietantes que se han enseñado en el cine y muy poco se habla de lo que hay ahí. Los muñecos con vida que hay dentro de su departamento me dan un miedo. Ese general Oso, pero el general Oso no importa tanto. El otro general, el que tiene el uniforme prusiano, me generan una incomodidad de verlos, ver cómo se mueven, ver cómo reaccionan. Dan más miedo que cualquier thriller que ha salido en este año. Siguiendo con cosas que a mí me dan miedo de la película, me generan incomodidad, quiero que hablemos del uso de la mirada. Los replicantes se identifican por medio de los ojos. Este estudio que se hace de ponerles esta cosa y reaccionar por ellos, y ya luego en la secuela, que estoy tratando de abordar lo menos posible de ella, tienen un número de serie aquí. El reflejo, la luminosidad que tienen dentro de la pupila, se me hace un efecto que da tanta atmósfera, es tan inmersivo en esta cinta. Igual el uso de la mirada, los replicantes cuando atacan van por los ojos. Cuando buscan eliminar a Deckard, el movimiento con el que lo iban a enjuiciar iba a ser metiéndole los dedos a los ojos. ¿Qué pasa? Despierta. Morirás.
Y luego, cuando Roy está con su creador, la manera que él decide acabarlo es atacando los ojos. Creo que, si bien sí es una película muy grande, hay momentos en los que la ambición le juega bastante en contra. No pude sacar los clips porque estos errores que voy a mencionar son más que nada visuales y con versiones posteriores se fueron arreglando. Pero cuando Roy tiene la paloma en la mano y muere y la suelta y la paloma vuela y la cámara sube, ¡ah, su madre! La versión se ve clarísimo que fue entre dos foros de filmación. Ahí grabaron la paloma volando. Y también esa misma escena de persecución de Deckard en algunas versiones. Hay una cámara que gira sobre sí, hace un paneo, muestra a Deckard. Y en la sombra de la lluvia se ve la sombra de Harrison Ford, la del camarógrafo y la del asistente caminando mientras lo filman. Son detalles mínimos, pero si tienen la mala suerte de encontrarse con esa versión, saca un poco de esta onda de estarla viendo y estar inmerso en la película. Por cierto, si la quieren ver, dejaré un link en el comentario del video con una carpeta de Google Drive para que puedan accederla. Está libre, está en español doblada para que todos podamos ver la película. Ahora, con distancia de la primera vez que vi la película, puedo entender muchas semillas que sembró dentro de la cultura popular. Roy, el personaje de Roy, siendo una influencia clarísima para Gambino, el padrastro de Guts en el manga Berserk. Un hombre alto, imposible de vencer, que funciona un poco más como presencia que como mismo antagonista. Otra referencia y más como de un sector más cerrado de los videojuegos es los videojuegos de Nier, sobre todo el Nier Replicant. Cómo adquieren esta idea de los robots tomando conciencia e inquietudes filosóficas. Inclusive se llaman iguales, réplicas, replicantes. Pero pues abordan la película, abordan estas ideas como por otro lado filosóficos un poco diferentes, que también vale mucho la pena hablar, pero ya será en otro momento. Hay muchísimas cosas más de las cuales se pueden hablar de esta película. El uso de la iluminación, los movimientos de cámara, del vestuario, el mismo guión adaptado del libro que comenté previamente. Pero creo que realmente ya se ha abordado mucho. Y uno que se mete a estudiar cine, luego te empiezan a bombardear con Blade Runner. Creo que de verdad, si tienen tiempo y quieren darle la oportunidad a una película vieja, vean Blade Runner. Es maravillosa y muchas gracias por ver este video. Los quiero tanto. Si te quedaste al final, te mando un besote. Y pues nada, esperen otro video el próximo mes.